Te apuesto lo que quieras a que conocías al loco de la motosierra, pero ¿sabías que fue inspirado en un asesino real que fabricaba su propia ropa con carne y piel humana? Con esa misma cara que te quedaste se quedó la policía cuando allanó la casa del asesino y descubrió esto. Pero ¿cómo se transformó esta persona loca y enferma en un ícono cultural popular? Hoy vamos a hablar del caso de Ed Gein y en general de la película La Masacre de Texas. Quédate para conocer la historia tras la ficción. Todavía me acuerdo cuando vi esta película por primera vez y fue como, no, cuando están entrando a la cabaña, la puta madre, altos nervios. Pero bueno, vayamos a lo que nos compete. El asesino principal en el cual se basó la película La Masacre de Texas e incluso un montón de películas más y cosas del ámbito popular se llama Ed Gein, que en realidad tiene un nombre más largo, pero bueno, todo el mundo lo conoce como Ed Gein. A esta persona lo evaluaron psiquiátricamente durante un mes y un 6 de enero de 1958 se lo diagnostica como esquizofrénico y propenso a ver alucinaciones. Y su palabra ante con los psicólogos era como que fue un enviado de Dios para revivir a los muertos o una cosa así. El juez claramente lo declaró incapaz y lo envió directamente al psiquiátrico estatal. Los empleados de ese mismo hospital estatal lo recuerdan a Ed como una persona retraída, que no hablaba mucho, estaba siempre sola, era muy solitario, hasta que por fin, después de 10 años de estar ahí encerrado, por fin, digamos, lo llevaron a un juicio. Y así estuvieron durante 9 días entre audiencia y audiencia, juicio, que pim que pam, hasta que lo hallaron culpable del asesinato de Bernice Warren. Y fue alojado otra vez en un hospital psiquiátrico. Pero ¿quién era Ed Gein en profundidad y cómo pasó de ser un granjero, porque sí, era un granjero, a ser un asesino en serie? Eso lo vamos a ver a continuación. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crow, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta T. Lerk, una ama de casa que le temía a Dios. Y presten atención al dato de la madre, Augusta, porque es muy importante en toda la historia. Y bueno, finalmente la familia la completaba su hermano Henry, que era 4 años mayor que él. Posiblemente porque su madre consideraba que quizás el pueblito donde vivían, La Croce, era un lugar destinado, digamos, al pecado y todo lo que tenía que ver con el mal. Recuerden que era una señora muy religiosa y seguidora de Dios. Es que cuando Ed Gein tenía recién 8 años, todas las familias se mudan a una granjita en el condado de Plainfield, y a partir de acá es que Ed empieza a forjar una relación de amor-odio con su madre y que bueno, finalmente desencadenó en algo más trágico que bueno, ahora poco a poco les voy a ir explicando. Pero bueno, como ya les vengo adelantando, para entender el futuro comportamiento de Ed hay que entender también el comportamiento en sí de la misma Augusta, la madre de Ed. Ella, por ejemplo, pensaba que todas las prostitutas eran enviadas del diablo para tentar a los hombres, tampoco creía en la amistad, solo se acostaba con su marido para procrear e incluso, bueno, como no creía en la amistad ni nada de eso, retaba siempre a sus hijos cuando los veía jugando con otros amiguitos. Y bueno, respecto a la parte masculina de la familia, al padre de Ed, este fallece en 1940 dejando, bueno, sin un hombre que los mantenga, y es así que tanto Ed como su hermano Henry tienen que salir a buscar trabajo. Como primer giro argumental de esta historia, la primera víctima de Ed es su mismísimo hermano Henry. Mientras ambos trabajaban duro para sacar adelante a la familia, Henry, que ya era un poco mayor y maduro, se daba cuenta de las faltas y costumbres malas que tenía la madre desde su lado hacia sus propios hijos, hacia ellos, y a Ed no le gustaba nada esta visión desde su hermano hacia su propia madre, tanto que lo incomodaba escucharlo hablar así mal de ella y se ponía mal y furioso. Y es en este contexto que un 16 de mayo de 1944 se produjo un misterioso incendio en la granja que llegó a la casa de los Gein. Bueno, llegaron los bomberos, empezaron a investigar, a tratar de apagar las llamas. Cuando por fin lograron esto, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido. Sí, apareció después, lo encontraron, pero estaba muerto, y cuando le hicieron las pericias se dieron cuenta que tenía signos de haber sido golpeado y finalmente descubrieron que había muerto por asfixia. Pero bueno, todo muy raro, confuso, y prácticamente todo este caso no se investigó mucho. Y ya con el padre muerto, ahora con Henry muerto, la relación entre Ed con su madre tenía vía libre y una relación incestuosa estaba empezando a crecer cada vez más. Pero apenas unos meses después de este incidente, la madre sufre un pequeño complejo que la deja paralizada. Este hecho ya lo puso mal a Ed hasta que encima ocurrió otro percance con su madre y tuvo otro ataque. Estaba muy mal de salud y su hijo decide cuidarla cada segundo de cada minuto, de cada día, de cada semana, de cada mes,
de cada año. De acá también, bueno, salen obras de culto como la película Psycho de Alfred Hitchcock, que mantiene esa relación un poco incestuosa y turbia entre el hijo con su madre fallecida. Como digo, hay un montón de obras del ámbito cultural para poder ver, investigar y de la cual se han basado en el caso de Ed Gein en particular, hasta que un día pasó lo peor. Augusta, la madre de Ed, falleció, no pudo más contra la vida, se fue al otro mundo y Ed había perdido su único hilo con la cordura, estaba completamente suelto, no sabía hacia dónde disparar, hacia dónde ir, hacia dónde continuar con su vida, y no le quedó otra que concentrarse en sus propias fantasías. 1954, Mary Hogan es la protagonista de esta segunda víctima en realidad. Es una mesera de un pequeño bar del pueblo de Dallas que, estaba terminando su turno, había ya cerrado todo, pero dejó entrar a una persona esa noche a su bar. Esta persona era nada más ni nada menos que Ed, y quizás este fue su peor error, ya que Ed la terminó matando con su pistola calibre 32. Agarró el cuerpo, lo arrastró y se lo llevó lejos del bar. Pero este no fue el crimen por el que se lo descubrió y fue condenado, sino que fue por otro asesinato un poco torpe, se podría decir, ya que un asesino más profesional quizás no deja tantos rastros sueltos, digamos. Estamos hablando de su última víctima, esta señora llamada Bernice Worden, que era dueña de una ferretería. Un 15 de noviembre de 1957, ya era de noche, todo oscuro, llega a la ferretería Ed pidiendo un líquido anticongelante. Como ya era muy tarde y lo quería usar al siguiente día, le dijo: guárdamelo, que mañana lo paso a retirar. Y así fue. A la mañana siguiente, un día hermoso, soleado y muy frío, cumpliendo su palabra, aparece Ed en esta ferretería para retirar lo que había comprado, pero lo que Bernice no se había percatado es que ese día empezaba la temporada de caza de ciervos en ese pueblito. Era una época en la que todos los hombres empezaban a desfilar en busca de sus ciervos y que iban con sus armas para llevarse, las cabezas de los animales que cazaban a su casa. Una práctica o deporte bastante común en ese lugar. Todo el mundo se empezó a preguntar qué raro que Bernice no había abierto su ferretería, ya que la conocía todo el mundo, era parte del pueblo, digamos. Y cuando su hijo regresa de cazar, entra a la ferretería y no dudó en acusar a Ed a la policía, ya que, claro, Ed era el último que figuraba en la lista de ventas. Todos los caminos conducían a la granja de Ed Gein. Y llegado a este punto, realmente no entiendo cómo una persona de este calibre se hizo tan popular, tan conocido, incluso hasta tan querido por algunos, ¿no? Algún grupo medio loquito, zafadito. Y claro, no fue tanto por lo que hizo hasta ahora, sino por lo que generó después. Así que veamos cómo continúa esta historia. Antes de llegar a cómo lo descubrieron y todo eso, tengo que aclarar que Ed ni siquiera se esforzó en esconder el cuerpo. Había colgado a Bernice boca abajo con unos ganchos, le había puesto ganchos en las orejas, en todo el cuerpo, y se cree que la iba a usar para decorar el techo de su casa. Y haciendo una metáfora con los ciervos y con la época en la que hizo esto, con la temporada de caza, básicamente Bernice era su trofeo. La había destripado como a los ciervos, se había puesto su corazón al lado de la estufa y su cabeza en una bolsa. Y ahora sí, el momento de la verdad. Esa oscura noche llega la policía a la casa, mejor dicho al galpón donde estaba Ed con el cadáver de Bernice. Tenían que ir avanzando con sus linternas, ya que era una noche muy oscura, no se veía nada, hasta que se sorprendieron al ver todos los restos de gente descuartizada que había en el lugar. Esto es lo que vemos al inicio de la película de la masacre de Texas, la policía totalmente anonadada y sin poder creer lo que estaba viendo frente a sus ojos. Basura acumulada con fragmentos humanos y objetos elaborados con carne y cosas humanas, como vasijas hechos con cráneos o sillas tapizadas con piel humana. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Encontraron incluso un vestido hecho con un torso despellejado con un cinturón de pezones. Luego de seguir buscando y revoloteando el lugar, encontraron en una bolsa la cabeza de Mary Hogan, una de sus primeras víctimas, ¿recuerdan? Y el desorden de esta casa y todo este caos se convertiría finalmente en lo que sería hoy en día el estereotipo de las películas de terror, de los asesinos en serie y todas esas cosas. Y la policía seguía rastrillando el lugar. Sube las escaleras y en la habitación de arriba se espera encontrar lo peor. Minuciosamente se acercan, lentamente abren
abren la puerta, pero lo que ven es totalmente lo contrario a lo que creían. La habitación estaba completamente ordenada, limpia, la cama tendida, las mesitas de luz acomodadas, incluso había una Biblia sobre una de ellas. El lugar estaba intacto. En esta habitación es donde Ed había cuidado de su madre Augusta. Esta habitación no era más ni nada menos que su santuario. Finalmente, después de 30 horas de silencio, no le quedó otra y confesó. Este era el final de un psicópata anónimo y el inicio de un ícono cultural, conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Y aunque Mary Hogan o Bernice Warden fueron las víctimas más emblemáticas y conocidas del caso, Ed Gein admitió que hizo unas 40 visitas al cementerio para estudiar el lugar y averiguar qué día y qué horario iban a enterrar a mujeres para luego ir a la noche y profanar las tumbas. En muchos casos se robó los cuerpos enteros y en otros casos se robó solamente partes. Y muy importante, siempre negó haber comido carne, ya que decía que olían mal. No está claro cuál era su objetivo final. Muchos dicen que simplemente quería convertirse en mujer, otros que quería llenar el vacío que había dejado su madre y otros que simplemente estaba loco. Quizás una mezcla de todas estas. Pero bueno, no es el único asesino que inspiró alguna que otra película. Acá te dejo un video donde te cuento la historia del asesino que inspiró Hannibal Lecter, la película El silencio de los inocentes, que seguro también te va a gustar y fascinar. Y suscríbete al botoncito que está acá y activar la campanita para no perderte los videos siguientes. Yo soy Gonzalo, esto es Gonna in the Hall y nos vemos la semana que viene.